¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Diego Saucedo Portillo. Diego, buen día. ¿Cómo estás? Omar, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todas y a todos y retomar nuevas conversaciones de viejos temas. Muchísimas gracias, Diego, por este nuevo espacio, este apoyo en este sentido de la trilogía, ¿no? Saucedo Portillo, ya con este video, este diálogo. Bueno, prácticamente es el tema de hoy, es narrar brevemente los dos logros más recientes que has acuñado, Diego, en este aspecto, las participaciones en algunos foros nacionales sobre juristas a nivel recientes en el aspecto de la agenda nacional, relevancia, o sea, sobre temas de avance sociojurídico y de innovación en temas de fenómenos emergentes, precisamente bajo esta misma tendencia que el derecho trata o intenta regular de una manera u otra, ¿no? Ya sea de manera moral, política, económica, ética. En ese sentido, es interesante que nos platiques esta doble dimensión, ¿no? De estos dos eventos, o sea, tanto donde celebraron como fueron los temas y con los que se perfilan estos temas a la luz de la agenda nacional, ¿no? Desde este punto de vista, sería interesante escuchar esta participación que has tenido en estos foros. Gracias, Omar. Mira, más que nada sí quisiera hacer la aclaración que no son logros en lo personal, son, y lo digo con mucha gratitud, oportunidades y espacios que se han abierto precisamente por esta línea, no solo discursiva, sino agencial de acciones. Y te lo digo desde ya, o sea, cuando se busca ser congruente entre lo que se piensa, se profesa, se escribe, ¿no? Quienes tenemos la oportunidad o nos gusta andar arrastrando la pluma, y lo que se hace, pero también cómo se manifiesta, hay costos internos y externos, personales, sociales, económicos, políticos, que se tienen que asumir. Pero precisamente eso es lo que permite que estos espacios se abran de manera franca, neta, sin una finalidad especulativa de lucro, simplemente por poder cumplir y honrar de cierta manera, pues aquello en lo que creo que han sido siempre los derechos humanos. Y por supuesto, hay ideología, hay cuestiones partidistas, políticas en las que yo podré no concordar, pero hay un proverbio latino que dice que in diversitas divitia habet, que en la diversidad se encuentra la riqueza. Y entre más voces hayan, más espacios, más foros, más tiempos, más interés, más retroalimentación, y como se los mencionaba a los alumnos de la Universidad Mexicoamericana del Golfo allá en Puebla, que les agradezco la invitación, que tenemos que buscar salir de estas cámaras de resonancia creadas, donde solo leo lo que me es cómodo, lo que conozco, lo que estudio, lo que me importa, escucho a la gente que comparte mi entorno, mi medio, mi entorno intelectual, mi nivel socioeconómico, mis costumbres, mi religión, etcétera, porque empieza a ser un efecto de una cámara de rebote, donde se hace un factor endógamo, donde no se permite la disidencia, la discrepancia, el hacer las notas al pie, o como lo hacen los ministros, ¿no? O sea, me separo de ciertos párrafos, pero no por eso significa que tengas que perder una línea de autonomía, de respeto, de libre pensamiento y sobre todo de crítica y de proposición, que son los espacios universitarios y la academia donde deben de surgir. De ahí, si transmutan en una cuestión jurídica, política, social, porque hay activismos vinculados a los gobiernos, independientes, que inciden de una manera, que a lo mejor hacen lobismo, hacen cabildeo, pero están en una causa común dentro de las N maneras sociológicas y jurídicas posibles. Es interesante esta premisa, Diego, porque, bueno, es poner de manifiesto distintos fenómenos sociojurídicos en el presente. O sea, prácticamente esta tendencia se ve justo los dos diálogos anteriores, ¿no? Previo a la reforma, o sea, como que el clímax intelectual, social, la efervescencia política, la efervescencia mediática. Incluso el segundo fue justo después de una vez aprobada, ¿no? En ese aspecto, igual lo mismo, la misma atmósfera, en ese sentido mediática, política, sociojurídica, cultural,
lo que dice la uno, lo que dicen los otros, ¿no? En este aspecto, los hombres de paja, ¿no? Este fenómeno que se empezó a hacer muy, muy visible, o sea, de ambos lados, ¿no? En ese sentido, la misma falacia esgrimida desde los dos frentes distintos, ¿no? Sin tender tampoco a la dicotomización. En ese sentido, ahora es esto, ya se han formado, ya se han reformado estas propuestas, ¿no? Se vienen afianzando, se están viendo ciertos cambios constitucionales, ciertas tendencias políticas, ciertos fenómenos jurídicos, ¿no? O sea, en ese aspecto es como el antes, el después y el después del después. En ese sentido, que sería como que el perpetuo ahora, desde este punto de vista, en el presente, a la luz de estos fenómenos, porque, bueno, fueron eventos en torno a juicio de amparo y derecho constitucional en México, precisamente con estas interrelaciones entre lo más llamativo, el foro internacional, ¿no? En ese sentido, la ligazón que tiene México en el derecho internacional de los derechos humanos y el ordenamiento nacional o el ordenamiento interno, que ha sido como la constante desde que existe esta lógica precisamente de los derechos humanos, ¿no? La irrupción de lo externo en lo interno y viceversa, esta dialéctica de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿no? En ese aspecto, desde la participación que has tenido en estos foros, prácticamente, ¿cómo puedes ver ahora el programa en ese aspecto? Hablábamos hace rato sobre nuevos fenómenos emergentes, ¿no? Derechos de los animales, derechos del medio ambiente, estas tendencias jurídicas, la inteligencia artificial, lo bio, lo neuro, son en ese aspecto las nuevas tendencias que el derecho está tratando de normar, ¿no? Estos debates filosóficos y sociológicos que están generándose, pues, bueno, los fenómenos emergentes, no solo en México, sino en la región. Pienso, por ejemplo, o sea, también los populismos, las derechas, en ese sentido, ciertas, manifestaciones contemporáneas que de una manera u otra implican política, economía, sociología, derecho, desde luego, ¿no? Desde este punto de vista, es interesante ver cuáles son como las tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que se está debatiendo, qué es lo que se está, digamos, discutiendo en estos foros, ¿no? En ciertas cúpulas, para poder, digamos, llevar a esto a otras comunidades epistémicas en las cuales, pues, también, desde luego, se puede poner de manifiesto la multivocidad, ¿no? A propósito de las capas de resonancia de las que hablas, ¿no? Esta metáfora, o sea, que utilizas para poder referir este fenómeno discursivo, político-académico, ¿no? Que también son como ciertas comunidades epistémicas tienden a tener ciertos presupuestos, tienden a tener ciertas, digamos, axiologías, ¿no? Ciertos buenos, ciertos dioses, ciertos ídolos, en ese aspecto es como todo, no es algo humano, demasiado humano, pero desde ese punto de vista es interesante ver cómo estas temáticas que en el presente se están debatiendo en distintos foros de juristas en nuestro país, Diego. Gracias, Omar. Mira, estos espacios han sido muy nutritivos y lo debo señalar. El servir al país, estando en la Corte, reportándole directamente a una ministra de la Suprema Corte, ha sido de los más grandes honores de la vida. Y yo soy un hombre que cree y que también busca crear y aportar a las instituciones. Desde donde he estado, sector público y sector privado, siempre he buscado la manera de simplificar, mejorar y dinamizar lo que se está haciendo. Porque creo mucho, lo he sostenido en diversos trabajos, en esta filosofía de José Ortega y Gasset, que dice, yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Si uno se pone a pensar en una forma sumamente egoísta y desapegada de todo y de todos, pues a fin de cuentas creo que hablando de inteligencias artificiales, de robótica, de los cyborg, por decirle de una manera, pues la persona, el humano, termina siendo más maquinal y más preprogramado que aquellas creaciones que han emanado del intelecto humano. Entonces, son paradigmas y me ha tocado en fechas recientes dictaminar trabajos de tesis de doctorado, de maestrías, de investigaciones, y que te das cuenta que ya la ligera línea donde el producto se vuelve mejor que el productor, o sea, te das cuenta que solo gente que ha dedicado toda una vida, que son lo que se denomina el fenómeno aquí, al menos en México, de las vacas sagradas, aquellas personas sapientes, de larga data, de trayectoria, e inclusive maestros de la talla de don Guillermo Florís Margadán, que era políglota el hombre, y holandés, y sabía de todo, y lo que no sabía lo investigaba, y si no lo habían investigado, él lo creaba. Entonces, es precisamente esta cuestión de ya dudas, no de la capacidad del intelecto de los seres humanos, sino de
¿En qué momento estamos a nivel histórico, a nivel social, a nivel mundial? Y cómo eso va a imbuirse dentro de las leyes, dentro de los fenómenos constitucionales, del surgimiento de los derechos de cuarta o quinta o en algún momento en menos de una generación de sexta generación, digo, en esta clasificación académica que se hace de los derechos, pero pues en el fenómeno de la Guerra Fría, donde surge este mundo bipolar, que ya después en los 70, 60, 70 surge el movimiento de países no alineados, que ahí estábamos, ¿no? Que no éramos ni chicha ni limonada, pero precisamente pues ahí empieza lo de los derechos humanos, con cuándo íbamos a imaginar que iba a ser más importante, a lo mejor precisamente en estas nuevas tendencias del derecho de proteger el entorno común, estos servicios de los que nos valemos en materia medioambiental, que sabemos que si yo contamino el agua de aquí, a lo mejor una persona con todo esto de las corrientes submarinas y los desagües incorrectos, en Surinam no se va a intoxicar. O sea, ya no podemos dejar, ya no es correcto, pienso yo, sin emitir un juicio de valor, aunque suene contradictorio, el solo pensar en bandos o en mundos bi, tri, poli, o sea, pero no tan poli, sabemos, ¿no? Los 10, 15 grandes países que siempre han tenido influencia a nivel histórico, sino, a ver, hay que abrir los espacios, si precisamente es que se buscan los avances, los nuevos mínimos en materia de derechos humanos, en esto de la no regresividad y de la interdependencia, pues precisamente si el artículo sexto, les comentaba a los alumnos allá en Puebla, sabían que con las famosas reformas del Pacto por México, que debo señalar, todo gobierno ha tenido sus aciertos en materia social, política, jurídica y en sus enmiendas constitucionales, pero también han tenido grandes desaciertos. Y puedo hablar haciendo y acotándome a un estudio netamente académico, jurídico, histórico y económico, que es un poco de lo que estudié en Países Bajos. No, yo soy muy de la idea, tanto en el mundo de lo jurídico como de lo social, que como diría Deng Xiaoping, el dirigente chino que empezó a abrir pues a su país, a su nación, al resto del mercado, del comercio, que dijo, mira, no me importa si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que case ratones. Si nos vamos a ceñir en una lucha ideológica, en una tendencia bipolar, que ahora ya los bandos cambiaron, ¿no? Ya no va a ser Rusia o la URSS y el mundo soviético contra el mundo libre y capitalista del lado americano, sino que tenemos que entender las personas, los enfoques y los contextos, así como las diversidades y pluralidades ideológicas dentro de un paraguas ideológico y regionales, locales, precisamente para evitar esta crítica hegemónica, colonizadora, homogeneizante, que vivimos en México en los 60, 70, esta figura estándar del mexicano, ¿no? Que todos éramos más como un producto de exportación del turismo que un fomento a la cultura y a la identidad nacional, pero precisamente se tienen que pugnar por abrir estos espacios, utilizar todos y cada uno de los rincones, mecanismos y técnicas que podamos. Hoy creo que es el momento donde más información, más libertad, más fuentes de conocimiento tenemos para llegarnos en esta sociedad de la información. Y precisamente, pues, yo compararía este fenómeno de lo que viene en la próxima década de la inteligencia artificial con una cuestión muy similar a cuando se inventó la imprenta, en el sentido de la democratización y popularización del conocimiento y de todas las ideas, donde, como lo hemos platicado en clases y tú y yo, de pues la palabra del ministro de la Corte, del Justice, del presidente, va a tener en un entorno medianamente libre, con una cancha más o menos pareja según el sistema de gobierno político, pero donde tenga el mismo peso el disidente o la persona que se encuentra en el medio de la sierra que el citadino que pues es de quinta generación que no ha conocido el entorno rural. O sea, ya se está en una verdadera democratización y libertad de información. Una cuestión que ni los Founding Fathers de Estados Unidos, ni los grandes
liberalistas, bueno, y la gente de la Ilustración y siglos previos se hubieran imaginado, de tener no solo un área o las famosas enciclopedias, los vademecum, esos compendios, sino tener todo y más allá de incluso aquello que los humanos por sí mismos han creado, porque la inteligencia es esta retroalimentación simbiótica entre las redes de conexiones, de vinculación de los proveedores de datos, que al final saben más que todo lo que podemos saber, de los proverbios latinos, ¿no? De que no todos podemos saber todo, pero entre todos podemos saber un poco más. Pero si sabemos, si la nutrimos de lo que sabemos, de lo que ignoramos y de lo que ni imaginamos, qué gran revolución. O sea, ¿cuántas de nuestras posiciones, de nuestras actividades, de nuestras luchas y metas de vida van a desaparecer porque se van a automatizar o porque van a pasar como ha pasado en otras revoluciones con las sustituciones tecnológicas, ¿no? Pasamos del carbón al vapor, del vapor al petróleo, del petróleo a ciertas energías verdes, dependiendo quién y cómo las clasifique, ¿verdad? Porque también entra ahí mucho la política y el capital, pero pues vamos a entrar en un nuevo paradigma donde, pues, muy bien empleado va a ser un nuevo renacimiento, por así llamarlo, pero mal empleado se puede tornar en un severo oscurantismo, una era de represión, una era de desinformación y como lo hemos señalado, de la posverdad. Estás viendo la ejecución del crimen o estás viendo los resultados del acto indebido y ves tu teléfono y la narrativa, la información, el ángulo y la fotografía no corresponde con lo que tú mismo viviste, tú mismo presenciaste, que empiezas a cuestionar ciertos aspectos de qué es más verdad, lo que mis ojos vieron, lo que mi experiencia y mis sentidos captaron, o lo que el procesamiento de datos, de información de una plataforma, de un medio, de un sistema me provee. Entonces, vamos a empezar, o sea, y bueno, no nos vamos a cuestionar nuestros nombres porque pues sabemos, ¿no? Tenemos el acta de nacimiento o alguna que otra información, pero nuestras bases ideológicas, axiológicas, jurídicas, políticas, se van a evidenciar una serie de nuevas cuestiones que jamás hubiéramos imaginado y que hemos creado, ¿no? Y otras tantas que antes eran la agenda del día a día, de la retórica, que hicieron nacer a grandes líderes y movimientos que derivaron en caudillismos y populismos y que a la postre van a terminar siendo cuestiones distintas, como lo han sido movimientos o referencias históricas en diferentes situaciones. Y el replantearnos, o sea, se los digo a los alumnos en ocasiones, pienso que quienes somos abogados y quienes nos dedicamos más a la investigación, escribir y a la academia, tenemos que estudiar N veces el derecho por esos ejercicios comparativos de actualización, de cotejo, de confronta, de cómo ha sido esta evolución, este proceso legislativo de X y Y, que te permite ver a una especie de una polar o de una instantánea del momento de cómo era, porque a través del derecho también puedes conocer a sus sociedades, puedes conocer cuáles eran las preocupaciones en ese momento, por qué se dieron ciertos movimientos, por qué López Portillo decretó la nacionalización de la banca, cómo estaba el panorama mundial, las crisis del petróleo, los petrodólares. Entonces, empiezas a poder dimensionar y es precisamente ese efecto el que siempre he buscado fomentar en mí y en las personas con las que he tenido la oportunidad de colaborar, de quitarnos esta visión de túnel, esto de solo veo, sé, conozco y todo para mí es jurídico, sino empezar, y es el nuevo paradigma de las ciencias sociales, de las humanidades e inclusive de las ciencias exactas, esta multi interdisciplinariedad, donde pues sí, estará muy padre tu investigación, pero a tu exceso de escritorio le falta la misma cantidad de calle de sensibilidad y empatía y sensibilización del mundo real. No es lo mismo, como lo decía, ¿no? Ver una cuestión en un libro, en un documental, en una fotografía, que tú caminar esas mismas calles rurales, de piedra, de tierra, deslavadas por la lluvia, y los olores, las sensaciones, el ver adultos mayores con sus pies
yertos, expuestos a los elementos. Cuando una vez viviste eso y lo viste, si decides no hacer lo más mínimo por ayudar o apoyar a cambiar un momento, porque no vas a decir una vida, no es ese complejo de Salvador, si me explico, no es ese de yo voy a cambiar el mundo, no. El poder colaborar con una persona en algún momento a la vez, el poder, como lo decía en algún momento, o sea, los precios a pagar, la congruencia y el mantenerte, el ser congruente entre lo que investigas, publicas, hablas, reportas, expones, pero entre lo que sientes, vives y dices, cuando tienes que mutar, tienes que hacer ese brinco discursivo a lo agencial, a la acción, es cuando viene precisamente este periodo dialéctico propio de entre, diría en términos junguianos, ¿no? Pues esta conciliación de la parte contraria de, tienes tu tesis, sabes qué eres, tienes la antítesis, lo que no te gusta, lo que cambiaría, lo que buscarías sustituir u olvidar, y pues llegas a la síntesis. Cuando pasas a la parte sintética, te permite quitarte de muchas polarizaciones, de mucha cuestión ideológico-discursiva, porque sí, hay discursos sumamente atractivos, sumamente populares, sumamente revolucionarios, pero también están los números duros y fríos. Grandes economistas de izquierda, la maestra, la doctora Ifigenia, medalla Belisario Domínguez, economista, pionera en muchos aspectos, como directora, la primera mujer en graduarse en Harvard. El romper esos techos de cristal, y sí, soy de izquierda, pero mira, los números no me cuadran. Esto es inviable. Esto a la larga va a tener peores déficits y peores rendimientos que si implementáramos X o Y. Se oye muy bonito el discurso, la teoría, los postulados, los planes ideológicos y de acción, pero cuando ves cuánto te queda en las reservas internacionales, cómo está tu balanza de pagos, cuánto se ha apreciado, depreciado, qué sobrevaluación tiene tu moneda y las implicaciones en materia de importaciones y exportaciones, es ahí donde te dices, bueno, o sea, muy padre, tu discurso está para darle un aplauso y ponernos de pie, pero la gente come. Que se criticaba mucho del gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, con la reforma educativa, que en partes estaba correcta, entiendo los fines, pero la implementación fue sumamente pésima en materia de políticas públicas. El inglés como materia obligatoria. Volvemos a esa presunción, a esa homogenización de la identidad nacional, donde todos hablamos español. En México no hay una lengua oficial, es el español y 68 lenguas indígenas más. Entonces volvemos a este hispanocentrismo, le das, ¿te acuerdas cuando vino el famoso apagón analógico que regalaron pantallas y decodificadores y cuánta cosa? Ok, o sea, y lo critico yo en mi investigación más extensa, de la creación del derecho al acceso a los servicios financieros, donde le digo, a ver, o sea, a mí no se me hace lógico y analizo cuestiones de los gobiernos recientes, de los gobiernos denominados como neoliberales. O sea, ¿le vas a dar tú clases de inglés a una persona que ni español habla porque su lengua nativa y su única lengua es una lengua indígena? O sea, es ahí donde el discurso choca con la realidad y cae de sopetón. Le regalas una pantalla a una familia que ya no tiene piso firme, ya no tiene piso de concreto o inclusive compactado, pero le das una pantalla pero no tienen energía eléctrica. O sea, son esas contradicciones, o los programas en campaña promete, les vamos a poner drenaje. A mí me tocó verlo, y de todos colores, de todos colores, en la Sierra Poblana, en la Sierra de San Luis, en la Sierra de Hidalgo. Estábamos más arriba de las nubes, o sea, imagínate, yo hice trabajo de campo, investigaciones sociológicas, y cuando te das cuenta de, yo no les prometí que les iba a poner drenaje o que les iba a poner piso, les aventaban el material, les aventaban la varilla, les aventaban el cemento, a la intemperie, a climas extremos. He dormido con ellos, me han brindado su generosidad y su hospitalidad. He dormido en petates en la Sierra Poblana. Y sabe lo que es el México de a pie, dirían algunos estudiosos, algunos literatos, el México profundo, el México olvidado, el México duro.
pero es una realidad y es un flagelo, y no lo digo de manera política, cuando se tiene empatía por el otro, cuando conoces de dónde vienes y cuando conoces los que muchos en activismo, en tu familia, en conocidos, en amigos, en inspiraciones han bregado, es ahí donde te planteas muchas otras cuestiones, donde, o sea, les digo, yo soy muy liberal para los conservadores y muy conservador para los liberales. Digo, sí y no, yo soy garantista. Yo siempre voy a buscar el máximo posible. Claro, la economía y la realidad es dura. Sabemos que sí, los derechos cuestan al contribuyente o al Estado o a todos, pero siempre hay un costo. Pero también hay que garantizar que continúe, que los previos pisos sean los nuevos techos, que se vaya aumentando en esta progresividad, en esta expansión, en este nuevo entendimiento, donde no me sorprendería que alguna legislación, alguna persona o algún trabajo de investigación o doctoral proponga o reconozca o establezca que el acceso a la inteligencia artificial como libre uso, en este nuevo entendimiento de las ciencias, ya no como meros espectadores y gente que goza de los efectos y cuestiones que se producen de la misma. O sea, tú antes ibas y, mira, alguien ya inventó la tele, alguien ya inventó esto, alguien ya mejoró. Es inclusive la democratización en este nuevo paradigma de los derechos humanos, esta nueva democratización de las ciencias. ¿Dónde está el crowdfunding? ¿Dónde están estas iniciativas populares? Estas cuestiones donde la gente puede incidir o puede decidir en qué se destina el presupuesto o qué buscan hacer a la par del mercado y a la par de los gobiernos. Que no, te digo, no me extrañaría que en el futuro alguien dijera que se reconocería o erigiera una teoría en torno al reconocimiento, porque ya lo existe, al Internet, a la energía eléctrica, al libre conocimiento, como hay gente como Lawrence Lessig que ha peleado contra ciertas cuestiones de la legislación americana en materia de derechos de autor, del copyright, de los N años a posteriori de que la persona fallece y se le queda a sus descendientes, esta distinción entre los derechos morales y los patrimoniales, de quién es el papá, pero quién se corta los frutos y se los queda. O sea, sí es este entendimiento de verdaderamente a quién le pertenece qué. En materia de conocimiento, en materia jurídica, en materia social, en materia económica, ¿no? Cuando ya vamos a tener procesos que gracias a este imbuimiento con la inteligencia artificial se van a ver optimizados o procesos humanos se van a ver suprimidos por esta nueva fuente de inteligencia y de conocimientos. Interesante esta serie de reflexiones que llevan, a mí me hace pensar, y bueno, ahora quiero decirme estas preguntas, sobre todo pensando en los foros a nivel nacional, ¿no? Que es prácticamente la agenda. Una de las, digamos, preguntas que me hago epistemológicamente hablando desde un punto de vista como transdisciplinario, los paradigmas de interpretación de los fenómenos nuevos quizá no sé si sean ya viejos o que si no puedan calzar. En ese aspecto, pienso, por ejemplo, en materia jurídica, o sea, voy a empezar como que un desglose, o sea, en el sentido, materia jurídica, digamos, filosofía de lengua, pienso esta luz de cuatro como flanco, ¿no? O sea, mucho se dice que son solo discursos en ese aspecto, como apelar a la filosofía del lenguaje, o sea, es decir, cómo está estructurado esto, ¿no? Cómo es que esto tiene sentido, la presumible racionalidad de los discursos, pienso en las teorías de la argumentación de Alexi, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, el Habermas, esta gente que apuesta que el discurso racional de los derechos humanos, el constitucionalismo, todos estos encuadramientos políticos, jurídicos, sociales que vienen precisamente de la segunda mitad del siglo XX a la fecha, pues tienen un afán emancipatorio, digamos, liberador, ¿no? En este sentido civilizatorio, o sea, en aspecto exigen un nuevo modelo de ciudadanía, como lo mencionas, ¿no? O sea, en este reconocer estas otras realidades, ¿no? Se exigen una nueva antropología, exigen una nueva forma de replantearse la política y el hacer discursivo. Esta sería como la primera dimensión, ¿no? Sobre todo esto que mencionas, como que este gran abanico de reflexiones, o sea, desde un punto de vista lingüístico, o sea, cómo es que se esgrime el discurso y la presunción de universalidad, racionalidad, aceptabilidad que pueda tener interinstitucionalizada, ¿no? Incluso convencional y constitucionalmente, que es como que el axioma, o sea, de ahí parte, ¿no? En ese aspecto, las cargas ético-políticas que este discurso tenga, es decir, las axiologías y las agendas que revelan, económicas, políticas, culturales. Pensemos, por ejemplo, fenómenos actuales en materia de regresión de derechos fundamentales en la región y en México, ¿no? Muchos casos, muchas latitudes, podemos hablar, no sé, de derechos sexuales y reproductivos,
laicidad, económico-políticos culturales, o sea, un montón de ejemplos de la región, no solo en México, en respecto a distintas latitudes en el siglo XXI, lo que va a parecer que este primer cuarto de siglo está dando muestras excepcionales de estos fenómenos, ¿no? Que ponen estos choques, finalmente, pues bueno, ese mismo afán socio-institucional obedece a causas económicas, políticas y sociológicas, en un aspecto, lo que mencionaba hace rato, de no solo ver desde los senderos del derecho como tal, o sea, si bien funciona y tal, sí determina, pero sin embargo no lo es todo, ¿no? Ese aspecto es como que muy reduccionista de lectura. Finalmente, bueno, los mismos ya dentro, o sea, es lo lingüístico, lo político, lo sociológico y lo jurídico, ¿no? En ese aspecto, en el orden que sea, en este aspecto se puede pensar, o sea, como siempre interrelacionados entre sí. En este último flanco, el jurídico, evidentemente pienso, bueno, en estos encuentros de agenda nacional sobre encuentros de juristas y tal, en un aspecto, ¿cómo es que lo mencionas? Ahora, cambiar los paradigmas, ¿no? Que es prácticamente tres preguntas, o sea, a la luz de la multidisciplinaridad, que es esta como condición sine qua non para pensar lo complejo en este aspecto, cuáles son los, como si fuese un todo, constructo, partes siempre interrelacionados, diagramas de Venn, siempre mutables, ¿no? Siempre vivos, ¿no? En ese aspecto, tanto fenómenos sociales como jurídicos, paradigmas de interpretación, no solo epistemológica, sino jurídica. Pienso en los cuatro, así como los cuatro pilares de la filosofía del derecho contemporáneo, por ejemplo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, o sea, los debates que hay incluso en la forma de nombrarlo, ¿no? O sea, cómo es que esos grandes modelos, que han sido uno de los problemas grandes de la colonialidad y los estudios del sur y tal, ¿no? En ese aspecto, recuperar, bueno, la crítica que son solo modelos eurocéntricos, norteamericanos o de otras latitudes que no obedecen a los problemas que se tienen acá en estas realidades sociales, ¿no? Es como querer calzar la teoría de la justicia de John Rawls en Ecatepec, así sin más, ¿no? En ese aspecto. Sí, es inimplementable. ¿No? Ese es el primero, decía yo con esta sierra, este nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es como esta afán, le llaman algunos de manera muy pragmática, de manera muy, digamos, tropicalizar, ¿no? Campechanizar las realidades en ese aspecto. El garantismo, o sea, este nuevo, lo dice ahora, es que soy garantista, ¿no? En ese aspecto me llamó la atención, por eso es que esgrimo esta premisa. El garantismo, o sea, Luigi Ferrajoli, sobre esta tendencia, digamos, donde si bien hay más autores y tal, más teóricos, no es esa tendencia constitucional, digamos, la otra, neoconstitucionalismos con eso, o sea, esta tendencia también, ¿no? Que estas interpretaciones y el pospositivismo, ¿no? Que es prácticamente como las propuestas teórico-metodológicas que existen en el presente, o sea, es como jugar con los neologismos, ¿no? Crear nuevos, el pospositivismo. Pareciera que todas estas tienen en común la subsunción famosa del positivismo clásico, o sea, prácticamente la no correspondencia de la idealidad del derecho con la realidad, ¿no? En ese aspecto es lo que mencionabas, justo atendiendo a este fenómeno transdisciplinario, fenómenos de interpretación constitucional y cómo es que va la realidad política, cultural en México, pues bueno, sí es muy peculiar en el presente la atmósfera, en ese aspecto interesante, o sea, justo pensando en no crear estos hombres de paja o estas divisiones dicotómicas, ¿no? O sea, o blanco, o negro, azul, o rojo, o arriba, es imposible. O izquierda. Vaya, que la crítica es, si las categorías jurídicas, sociológicas, políticas y lingüísticas siguen siendo pertinentes para poder describir los fenómenos actuales, ¿no? En ese sentido, se empieza a ver cada vez más tendencias. Me gustaría escuchar como que esta premisa, porque bueno, parece que sí es una constante en ciertas comunidades políticas en el presente en México y más allá de México incluso. Es interesante esto que señalas, y justamente se empieza con este fenómeno de los neoconstitucionalismos y estas discusiones, ¿no? Se reabren viejos debates antiquísimos en algunos casos entre qué debe de primar, ¿no? La realidad, el contexto, o lo que se busca, los postulados, la ideología, los principios, este enarbolamiento de ideas a nivel constitucional. Entonces, te hace replantearte mucho, por ejemplo, hay cuestiones que jamás me imaginé fueran posibles volver a ver en México, y no es apología al gobierno, ni tampoco a la oposición, ni a nadie, sino el regreso de los ferrocarriles. Yo cuando viví en Países Bajos me moví entre Alemania, Bélgica, la misma localidad, en los trenes. Es la manera, y compaginas cuestiones de desarrollo social, de urbanismo, de oportunidades, de fuentes de empleo, de reducción en los gases de efecto invernadero que producen los otros medios de transporte, priorizas la movilidad humana sustentable, renuevas viejas vías de comunicación que van a tener un doble o triple propósito, carga pasajeros o mixta,
pero también tienes cuestiones que siempre lo he criticado, por eso en mi trabajo de investigación, yo soy garantista y viene a colación todo este cúmulo, en el sentido de que yo estoy en contra de esta hipertrofia constitucional. Se me figura de esas carpetas donde guardas todos tus tickets, papeles, y la portada por fuera es la misma, pero por dentro tiene N tipos de letra, colores, fuentes, ideas, postulados, o sea, diría la chimoltrufia, ¿no? Como digo una cosa, digo otra, te doy permiso, pero luego te lo quito, pero es una laguna, pero cuando ves era el mar Aral, primero medía N miles de hectáreas y ahora ya es un charquito. Entonces hay que replantearnos, y te digo, yo lo critico y soy garantista en el sentido de, no importa quién o cómo se reconozca, propongo por ejemplo del derecho humano al acceso a los servicios financieros, puede ser por vía jurisprudencial, una sentencia de la Corte, independientemente de su nueva configuración y de su nuevo método de integración y composición, que aclaro, yo he sido crítico y se lo he dicho a magistrados, a jueces, lo he conversado con ministros en estos foros, en estos espacios, con otros académicos, con analistas, pero yo en mi práctica profesional me dedico a la realización de análisis holísticos, compaginados con otros profesionales de cómo ves esta lectura en materia económica, qué implicaría para ti inclusive en materia filosófica, que te permite un mejor y más grande entendimiento del panorama, evitando precisamente el surgimiento o la vuelta de esta visión de túnel que señalo de solo te empiezas a meter en el mundo jurídico, 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 leyes, 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 leyes. Y sí, cuando volteas, pues la realidad pues es totalmente distinta en materia fáctica que en materia política o constitucional, ¿no? Entonces, yo lo que decía, regresando a este progresismo, es en el sentido de, puede ser como pasó en materia de educación, donde el Estado de Michoacán dio aún más protección a este derecho, porque la Constitución Federal, la nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho hasta la educación media superior como obligación del Estado, con sus principios, ¿no? La laicidad, la interculturalidad, la cientificidad, la democratización del conocimiento, entre otras cuestiones, pero la Constitución de Michoacán fue más allá, al reconocer la gratuidad de la educación superior. Entonces, imagínate, yo como derecho humanero que soy, como persona que busca maximizar los recursos y sobre todo las oportunidades y el acceso a la educación y al conocimiento, que es básicamente a lo que me he dedicado, y gran parte de los conversatorios, pláticas, etcétera, lo hago con el gusto de compartir y difundir y buscar que la gente tenga el mismo nivel o las mismas posibilidades o que tengan los mismos horizontes que el cúmulo de circunstancias y la generosidad de los mexicanos me ha permitido tener. Es una manera de retribuir, hacer un servicio social constante en gratitud de los servicios recibidos de todos, de gente conocida y desconocida, propia y ajena. Entonces es justamente esto, esta cuestión simbiótica que hemos venido analizando, pues donde se tiene que buscar, no, o sea, lo que platicaba, ¿no? De Deng Xiaoping, ¿no? Ver, quitándonos, desproveyéndonos de ideologías y buscar la manera, en materia de políticas públicas, en materia de política monetaria, en materia de acciones gubernamentales, inclusive de decretos ejecutivos. Sí, a lo mejor yo sí soy de la idea que no se vale abandonar tus ideales y principios. Las personas son falibles, son contradecibles, pero también son mejorables y adquieren nuevos conocimientos. Entonces, en ese sentido, si tenías una cuestión, ¿cuántas veces uno mismo no se cuestiona sus creencias, sus discursos? La crítica empieza con la autocrítica, con la autoconciencia y el autoanálisis. Cuando ya se tienen verdades, conocimientos y ciertas actitudes propias conocidas, puedes intuir o creer que estás en actitud de analizar fenómenos sociales, culturales, políticos, no a las personas, porque uno no es, ya ves el caso de Marilyn Pote, ¿no? Que, híjole, con los deméritos de la profesión, abogada, y todavía ella sí aplicó la de la salsa, ¿no? De vive en un mundo de mentiras fabricando fantasías, porque sí, o sea, y volvemos a este desprestigio, este cuestionamiento del todo, a quién es qué,
¿Cómo se están entendiendo las abogacías en su contexto el día de hoy? Una abogacía más consciente, más activista, más pública, más que se busca la justicia no como un ideal, sino como que se logre la paz, que se logre la calma, que se logre el dirimir y el evitar conflictos y disminuir la judicialización del todo por el todo. O sea, de entender la justicia no como una función social, como una función del Estado en su conjunto, sino como un producto, una mercancía o una sentencia o números, entiéndase, números oficiales o números de los litigantes de archivos o asuntos que han conocido, porque como está plasmado en los murales de Cauduro y como habemos gente, yo conocí gente de todas las ponencias, de ministros oficialistas, de ministros opositores, de ministros neutros, que eran gente garantista, progresista y de derechos humanos. En eso coincidíamos en un diálogo sumamente enriquecedor, porque no partíamos de ideologías, partíamos de realidades, de teorías, de postulados, que íbamos compaginando como intercalando información y páginas entre, mira, tú vienes de X universidad privada o del extranjero, pero yo vengo de la Universidad del Pueblo, de la UNAM. Ah, mira, o sea, estábamos más cerca, compartimos más y somos más cercanos y pues compartimos postulados, ideas, metas, a pesar de toda la gran diversidad de factores de origen, de lengua, monetarios, religiosos, ideológicos. O sea, imaginémoslo en términos de todos los famosos criterios o categorías sospechosas del artículo primero que están como dicen los notarios de manera enunciativa más no limitativa, pero precisamente y soy defensor de la diversidad en todo, ideológica, filosófica, económica, política, ideológica, sexual, moral, ética, de conciencia, que todos ellos también son derechos humanos. O sea, tenemos que tener una teoría holística. He desarrollado mis fuentes de investigación en el surgimiento, reconocimiento o vías de materialización de nuevos derechos humanos. El derecho al acceso a los servicios financieros, un estudio histórico, jurídico, político de la existencia del derecho a la felicidad. ¿Qué pasaría si se reconociese como derecho a poder producir, importar todos los efectos transformatorios en materia económica, productiva, fiscal, social y de justicia transicional que traerían consigo la legalización del cannabis en todos sus usos, que sí puede regular de manera estricta aquellos lúdicos, aquellos que ponen en peligro a las infancias, aquellos que tienen un efecto diverso al buscado y al que es socialmente aceptable, no en una manera axiológica o moral, sino en el sentido de, pues, cómo está entendido y esa familiarización y sobre todo educación, concientización, alfabetización en materia de aquellos usos industriales, médicos, para personas con cáncer, con padecimientos autoinmunes, una mayor exploración, el cáñamo como textil, por ejemplo, que nos traería consigo, sí, o sea, son cuestiones que en el México del mañana pudieran ser sumamente relevantes, novedosas, garantistas, pero no se me olvida de las realidades donde cierran insurgentes porque falta el agua, porque no hay reconstrucción, porque no hay medicamento, así como hay medidas del gobierno pasado que he apoyado y he celebrado en materia jurídica y de justicia social, ojo, no partidista ni ideológica. A mí en la familia nos tocó el desabasto a personas sobrevivientes de cáncer y pues ciertas cuestiones en materia de salud que dices, mira, o sea, decir que la salud ha sido como Dinamarca es una ofensa, porque para quienes hemos tenido la gracia y la oportunidad de conocer otros sistemas jurídicos, políticos, morales, de salud inclusive, pues la realidad es dura, a la realidad no le vas a ganar. Seas del partido que seas, del origen que seas, de la comunidad que seas, le digo, tengas discurso de Carlos Marx o cartera de don Carlos Slim, o sea, la realidad está. Y por más o menos que tengas, entre más conciencia tienes por el conocimiento e investigación que puedas efectuar respecto de esas cuestiones, es el nivel de realización de la profundidad que tienen esas capas cognitivas.
Interesante el giro de propuesta, digamos, para como ensayarla, ¿no? En este aspecto, una suerte de pesquisas en torno a recuperar la antropología filosófica detrás de todas estas grandes cúpulas del saber humano. O sea, sin hablar, por ejemplo, porque es uno de los debates muy polémicos de que el derecho existe como tal, ¿no? La filosofía de derecho, separar el derecho de la moral, separar a toda costa la política del derecho, separar la política de la economía. O sea, estas como que interrelaciones que tiene con otros discursos, todos ellos discursos modernos, ¿no? En ese aspecto, una de las grandes críticas, todas estas, bueno, tienen cierta influencia de ciertas cargas y diseñan de una manera y no de otra la sociedad. O sea, los más osados todavía hablan de una especie de ingeniería, ¿no? Social, desde la modernidad, todavía un poquito, sin coquetear tampoco tanto con teorías de conspiración, y mucho menos. Hay gente que sí habla de supuestos como teológicos o supuestos ciertos axiológicos inmersos ya incluso en el nacimiento de los discursos que actualmente cobran vigencia. Por eso es que tocaba este tema de los paradigmas, ¿no? Pareciera que son como que paradigmas que ya son atrás, ¿no? En aspectos son de la segunda mitad del siglo XX, o sea, en aspectos estamos en la primera mitad, el primer cuarto, en sentido estricto, del siglo XXI. Creo que sí, ciertos fenómenos como lo mencionas ahora, ¿no? La realidad parece que siempre va más rápido que la normatividad jurídica. En ese aspecto es algo interesante. O sea, en ese aspecto es una antropología y una educación, ¿no? En ese aspecto sería llevar a cabo esta, digamos, formación para preparar ante nuevos fenómenos emergentes, incluso a todas las clases, ¿no? En ese aspecto sería la clase legislativa, o incluso se ha debatido, se habla del activismo judicial, ahora debería hablarse en todo caso de un activismo legislativo, ¿no? En ese aspecto, voltear a ver. Una combatividad, ya no, o sea, ya no en el sentido ideológico de esta pluralidad, de esta diversidad, de este sistema democrático, y perdóname que te interrumpí, una disculpa, en materia del artículo tercero y otras disposiciones donde se entiende a la democracia como un sistema de perfeccionamiento cultural, de vida diario, ¿no? Sino ahora es más pasamos de esta cuestión de los checks and balances, de los pesos y contrapesos, a esta doctrina híbrida, ¿no? De colaboración, donde el legislativo hace funciones en materia judicial, ¿no? Con las declaratorias de procedencia, los desafueros. O sea, cuando entiendes este sistema propio, como nos gusta decir, sui generis mexicano, que pues ni es ni chicha ni limonada, sino es mexicano en nuestro sistema, nuestras aportaciones, no me atrevería a decir, a reserva de algunas leyes, de algunas legislaciones, de esta famosa tropicalización o chabacanización que hacen algunos estados precisamente de, mira, esto funcionó en Suiza, sí, pero ya tomaste en cuenta los factores demográficos, sociológicos, económicos, culturales, de índices de corrupción, de transparencia, de cuál es su contexto, de cuánto es el índice de desarrollo humano. O sea, sí, está padrísima la ley, es de avanzada, es pionera aquí, allá y acullá, pero oye, o sea, la gente no ha comido el día de hoy. Entonces, sí, o sea, es este fenómeno de la concientización y más allá de una obligación como lo marca la Constitución, ¿no? En el artículo primero y demás disposiciones de artículos, donde pues es obligación no solo de las autoridades, sino de los civiles, de los particulares, de los privados, esta responsabilidad corporativa, social, ambiental de las empresas, ¿no? De que ya no es el producir por producir, sea socialismo, comunismo, capitalismo, liberalismo, socialismo a la China, ¿no? O capitalismo a la China. O sea, son cuestiones que están plasmadas en la realidad, que tienes que entender en esa dimensión y ver cómo es que sí funcionaron o no, porque no nada más es de, oye, préstamelo tantito para ver si sirve en mi país y si no, pues ya te lo regreso. ¿Por qué? Porque sí, el discurso, la materialización, la constitucionalización o convencionalización de dispositivos, pues sí es importante para darle la visibilidad, para darle la difusión, para darle esa trascendencia y plasmarlo en instrumentos de reconocimiento internacional válido y vigente. Sí, pero también no olvidarnos de los contextos y las realidades, los millones de personas que viven en esclavitud moderna, que no tienen las condiciones mínimas de higiene, que no tienen acceso a los más mínimos servicios de drenaje, de alcantarillado, de agua. Y es ahí donde entra de nuevo esa confrontación entre los derechos de segunda, tercera, cuarta generación, quinta, robótica, cyborg, cibernética, inteligencia artificial, cuestiones de computacionales, ¿no? De computación cuántica que ya escapan de nuestro entendimiento, cuando dices, sí, pero pues hay gente que ni siquiera puede expresarse.
No hay libertad de opinión, no hay libertad de credo, no hay libertad de conciencia, no hay libertad sexual, no hay libertad reproductiva y no sexual del entorno de manera del placer, sino de la libre disposición y voluntad de sus manifestaciones y voluntades placenteras y sexuales. No hay libertad de reunión, no hay libertad de pensamiento, no existen partidos de oposición. Y estoy hablando de cuestiones del mundo real, de los 195 países que no concuerdo, yo soy más de hablar de naciones, de este cúmulo de creencias comunes, independientemente de que exista, como se los he dicho a mis alumnos, hay naciones sin Estado y hay estados sin una nación. Digo, pero ya es entrar en una cuestión muy de la teoría del Estado, de la Constitución, de las finalidades, pero es ahí donde te permite entender a la sociedad en su fenómeno, en su perspectiva. Aquí sí me robo muchas de las ideas de mi mamá. Mi madre es socióloga de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues muy revolucionaria, muy progresista en muchos de sus estudios, en materia económica, en materia social. No están tan poco academizados en el sentido de solo el cubículo, el libro, la investigación, sino más pues provenimos, yo lo digo y lo digo con orgullo y con mucha gratitud, yo vengo de la UNAM, la UNAM me ha dado todo y más y le debo y le estoy agradecido eternamente. Yo vengo de la periferia, porque yo estudié en una FES, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que está ubicada a su vez en la periferia del área metropolitana, que es Naucalpan, Naucalpan de Juárez, uno de los municipios con mayor número de índice de incidencia delictiva, de inseguridad. Entonces, yo me iba de la corte, salía Metro Zócalo, cuatro caminos el microbús, todo el periférico, y llegaba a mi facultad. Y era entre el ver el México de la opulencia, el México de la ostentación, el México de la desconexión social. Les digo, a mí me encanta mucho la alegoría de la caverna, porque Dios, la vida, la población me ha dado la oportunidad de poder subir y bajar de la caverna, pero para traerles cosas de arriba, para ayudarles, para brindarles, para, mira, ahí está. Ya si tú decides no ocuparlo, no te interesa, te gusta estar ahí, que como defiendo con el derecho al acceso a los servicios financieros, que tengas ese potencial, esa potencialidad, esa capacidad, esa chispa, ese, ese injerto de que en algún momento brote porque lo necesites, surja, lo busques, a que ni siquiera sepas que existe. Entonces, sí es, por eso creo mucho en la educación, en el poder de la educación, en el poder de la concientización, de la democratización del conocimiento, de los derechos humanos, de las capacidades, de las libertades, de la información. De este sentido, Diego, para ir prefiriendo una especie de conclusión, desde luego por ética, me llama mucho esta tendencia a desdibujar ciertas tendencias que hay ya previas, ¿no? En aspecto de deshumanizar operadores jurídicos, ¿no? Esta transición que hay, por ejemplo, de todos son malvados o todos son pueblo. En ese aspecto, es tirano ya porque está en cierta institución, es antipueblo porque ya ostenta tal cargo, aspiracionista, enemigo, etcétera. En ese aspecto, y lo mismo, ¿no? O sea, como dices, de un estrato a otro, esta como tendencia populista, no solo en México, sino en más lugares del mundo. ¿No? Es mundial, es mundial. Absoluto, o sea, la porofobia, o sea, en ese sentido, los outsiders, estas personas que pueden llegar o no a perder derechos sociales, económicos, políticos, ¿no? Personas que están en condición de calle, gente con temas de discapacidad, cuestiones de adultos mayores, o sea, niñas, niños, adolescentes en situación de calle, ¿no? O sea, en ese aspecto basta con transcurrir, digamos, de un punto A a un punto B de cualquier ciudad de México, incluso del mundo, y ser consciente de este tipo de fenómenos, ¿no? En ese aspecto, o sea, si uno empieza a pensar, no sigue el constitucionalismo, el no constitucionalismo, garantismo, etcétera, sales y te topas con la realidad fáctica de millones de personas, ¿no? En ese aspecto, que quizá no han tenido acceso a las mismas, un doctorado, una maestría, en ese aspecto, es interesante ver, digamos, esta tendencia de democratización, ¿no? Este afán, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, también compartir este tipo de diálogos, de que no se tenga esta idea de que, bueno, que estudia derecho solo está en otro lado, ¿no? O sea, está en una No. O sea, obedece ya cierto clasismo, se rodea de ciertas personas. En ese aspecto es una idea, pues, digamos, muy arcaica, ¿no? Muy mal distribuida la especie en ese aspecto. Me llama la atención, o sea, en ese aspecto, como indagar sobre estas cuestiones, sobre todo pensando ya como en un lenguaje más jurídico,
estas interrelaciones entre lo jurídico, lo administrativo y lo legislativo, ¿no? Estas como tendencias que pareciera que se deshumanizan en algún punto o se pierden, ¿no? O sea, es como que la planeación de políticas públicas, pero tampoco es que se pueda culpar al Estado, a la clase política, a la clase legislativa, sino al contrario, entonces tendría que fomentarse una especie de participación activa por parte de la ciudadanía. A cualquier ciudadano que esté en cualquier rango, que esté en cualquier concreto caso, con cualquier nivel de escolaridad, económico, etcétera, puede formar parte, porque en última instancia son las personas las que viven la realidad jurídica, la realidad social. En ese aspecto, creo que es lejos de un discurso todo mal y tal, o sea, en aspecto es el gobierno y la administración pública y de tal institución, la Corte, el Senado, San Lázaro, o sea, prácticamente es fomentar esta participación activa, ¿no? Que es como el nuevo modelo de ciudadanía que se pretende precisamente elaborar, construir a través de la interacción entre instituciones particulares y la administración pública en sentido estricto, del color que sea, del partido que sea. O sea, aquí creo que ya queda en segundo o tercer término esta noción de políticas. Eso al menos debería ser, digamos, una vuelta, una propuesta, digamos, humanista, una propuesta, digamos, basada en presupuesto de derechos humanos hacia una participación activa por parte de la ciudadanía. Y eso implica desmitificar a las instituciones, desmitificar a los operadores públicos. O sea, es lo mismo, o sea, prácticamente. Y a uno mismo, a todos. O sea, el propio discurso tiene que ser como que autoconsciente y reflexivo, ¿no? En ese sentido es interesante. O sea, yo introduzco esta premisa para escuchar precisamente me llama mucho esta vivencia, ¿no? O sea, como que el trayecto de A a B en cierta ciudad, o sea, revela muchos México, o sea, revela muchas realidades, y creo que será muy interesante tomarnos muy en serio el tema del pluralismo axiológico y el tema del pluralismo en general, ¿no? Jurídico y moral. En ese aspecto sería como que ver los otros mundos, las otras voces de manera interinstitucional y buscar cierta colaboración entre, pues, ciudadanías activas, ¿no? En ese aspecto sería la premisa. Sí, Omar, muchas gracias. Mira, necesitamos despejarnos de esta polarización que nadie enriquece y a todos no nos va a decir que nos empobrece, pero sí nos aletarga, nos empantana en cuestiones que se vieron quedar superadas por N cuestiones. Lo mismo en esta sensibilización, en esta pluralización. Comentábamos en una oportunidad que tuve recientemente, hace un par de semanas en Puebla, lo que mencionaba de la UMAC, de compartir el foro con otros docentes, gente perteneciente a partidos políticos, que funge como representantes federales, del sindicalismo mexicano, de la academia, de la investigación, exmiembros oficialistas, etcétera, y su servidor que se dedica a la educación, pero que también ha fungido como servidor público cuando servía en la Corte, quienes hemos sido maestros de la UNAM somos considerados como trabajadores del apartado B, trabajadores al servicio del Estado. Entonces, cuando empiezas, pero también he sido trabajador privado, ¿no? En el sector privado. Entonces, cuando tienes todas estas dimensiones, no solo culturales, sino personales, sociales, económicas, de la conciencia, de te vas a trabajar a la corte, pero te vas en hora pico, en la línea B, en el transbordo con Guerrero, donde o te jalan o te jalas, o te empujan, o te sacan, o te meten, y no tienes cómo porque pues, somos de la parte de la masa trabajadora. Pero es una cuestión que a lo mejor pocas veces uno no tiene la oportunidad de documentar, ¿no? No estás pensando, voy a tomarle una foto ahorita que estamos todos aquí aperrados donde no te puedes ni sostener, ¿no? Pero también en la parte de... me gusta mucho y me da risa esa frase de así en la tierra como en el cielo, no por la carga religiosa, sino que los de arriba vean cómo se vive abajo y los de abajo vean cómo se vive arriba. Pero como les dije, el pueblo sí, el pueblo es hasta la gente que es multimillonaria como la gente que vive en condiciones deplorables, dolorosas, sumamente inhumanas de pobreza extrema en la Sierra Rarámuri, en la Sierra Purépecha, en las zonas de los valles y los montes de Oaxaca, en Chiapas. O sea, es una cuestión de la que no se debe escapar, y una vez que se toma conciencia se tiene que buscar la manera de influir. Yo aquí entiendo la cuestión del discurso, de cuando era redituable en lo moral, en lo económico, en lo social, en lo político, estar pro o en contra. Ya no vamos a decir, yo no me gusta ya ese término de la reforma judicial, es que no hay reforma, es la nueva realidad, el nuevo paradigma, la situación coyuntural del Estado mexicano, que como les digo, quienes nos dedicamos más a investigar, a comparar, a hacer estos análisis, estas confrontas históricas, sociales,
institucionales, como lo decíamos, esta confrontación y comparación de las instituciones, la desmitificación de la historia, del mito, de esa idiosincrasia desarrollada por el pueblo a lo largo de generaciones, y ver que no todo es miel sobre hojuelas, que hay cosas que hay que atender, que no todo lo que pasaba en el pasado era lo correcto, era lo suficiente, era lo necesario o era lo pertinente, pero tampoco que todo lo que existe ahorita es lo bueno, lo mejor, lo que sirve o lo que necesitamos. Entonces se tiene uno que inmiscuir en esa, no en esa transformación en el sentido de revolucionar y autoanalizar, criticar el discurso propio, familiar, social, del entorno, de la ciudad, de con quienes trabajas, de donde te desarrollas, sino en general como una sociedad, en esta sociedad de la apertura, de la democracia, de la información, no en un sentido de democracia electoral, de democracia de voto, de democracia liberal, sino en el sentido de que todos tengan la potencialidad, la posibilidad, estén en aptitud de acceder a lo mismo que un hijo de un padre como el mío, que ya falleció, que culminó solo sus estudios secundarios, que tuvimos la oportunidad, gracias al pueblo de México, gracias a los contribuyentes, gracias al esfuerzo y gracias al sacrificio, de pasar de mi abuela, igualmente en paz descanse, de ser una mujer analfabeta, campesina, que enviudó y tenía 10 hijos, y quien guste puede cotejar eso, es público, 3 de mis tíos ya fallecieron, que en 2 generaciones pasamos de no saber leer ni escribir a tener estudios universitarios de grado, de investigación, de activismo, de conciencias, de participación e incidencia, te habla de la generosidad, del esfuerzo, del espíritu y de la entrega de las instituciones del pueblo mexicano, pero como lo he dicho, las instituciones no son el problema, son los buenos y los malos elementos que desarrollan sus funciones, atribuciones o facultades constitucionales y que replican modelos sociales viciados que, en vez de redundar en la mejora del servicio, en el acceso a tal cuestión, en la educación, en la impartición de justicia, en lo que queramos, en el derecho de la generación que querramos igualmente, si vamos a seguir en tú eres de un color, tú eres del otro, la gente de todos los colores y de ninguno pasa hambre, tú eres de izquierda, de derecha, el mismo bache nos afecta a todos, tú eres liberal, yo soy conservador, sí, pero el precio del alimento es el mismo para todos, a menos que compres por millar, por tonelado, te vayas a las 4 de la mañana a comprar a la central de abastos, pero en general, o sea, la realidad es una y la misma. Yo soy de la idea de que cómo la percibimos y los medios y mecanismos que tenemos de experimentarla es distinto, pero de que compartimos el mismo entorno y que así podemos ir a las lomas de Chapultepec, como irnos a Pahuatlán, a Tenango de Doria, a Tlacuilotepec, a zonas de la Sierra Poblana, de la Sierra Veracruzana, donde al hospital, al poblado, al centro educativo más cercano, estás a 2 horas. En una carretera sinuosa en el medio de la montaña con partes sin pavimentar o con partes que son trechos y son caminos rurales. Pero es accesible a todos, el poder ir de un lado a otro. Creo en el ascenso, creo en la mejora social, creo en el sacrificio, creo en la oportunidad, creo en la capacidad, pero también sé que hay un exceso de factores de desventaja, de desigualdad, de inequidad sistémica, cultural y hegemónica. Y hegemónico no me refiero a X país, a X movimiento, sino quienes han tenido mayor oportunidad y solo han buscado precisamente en este efecto, para ir culminando ya, lo que mencionábamos al inicio de cámara de resonancia, que pues los que están arriba solo ayudan a los de arriba y los que están abajo solo apoyan a los de abajo, cuando que tendría que ser es una cuestión simbiótica, general, omnímoda, donde ver de qué manera, porque no todos podemos todo, ni sabemos todo, ni conocemos todo, pero entre todos podemos echarnos la mano y salir adelante, en todo sentido, en todo sentido. Nada más es echarle diálogo, cordialidad, humildad, serenidad y estar con la disposición de poder conversar, de poder alcanzar un punto de acuerdo. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el arbitraje, la mediación, el no judicializar todo. Si somos personas, tenemos una capacidad del diálogo, del raciocinio, de la imaginación y de la transacción en el sentido, como lo define el código desde la época napoleónica, ¿no? De el otorgarse mutuas concesiones, el llegar a un acuerdo para dirimir
una controversia presente o evitar una futura. La vida es un negociar con todo, es los famosos costos de oportunidad. Si me dedico al estudio, a la academia, a la investigación, a esto, ¿qué dejo de hacer? Si me dedico a estar en la fiesta, en el antro, en el bar, saliendo, ¿qué dejo de leer? Si me dedico solo a leer, estudiar, analizar, ¿qué lugares dejo de visitar? En ese entendimiento aplica en todos los sentidos, precisamente en el efecto de la trans, inter y multidisciplinariedad. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, ¿no? En ese sentido, esta reflexión queda plasmada, digamos, en estas, sin colores, sin categorías, sin etnia, sin clase. Pues si lo vamos a tomar en serio el tema de la universalidad de los derechos, que sí lo vemos, que realmente es muchas veces papel, pero la tarea está ahí, ¿no? El aspecto es crear las instituciones, crear la educación, crear los medios. No está dado todo, pues vaya, jamás nadie dijo que ya estuviera hecho, que fuera inacabado, ¿no? En ese aspecto es una cuestión, digamos, en perpetuo construir, o sea, en ese aspecto se apela a la antropología filosófica para poder ver las distintas realidades del México y de cualquier realidad social, ¿no? En ese aspecto no queda más que agradecer este diálogo con el doctor Diego Saucedo Portillo, en ese aspecto, esta necesidad de replantearnos los paradigmas jurídicos a la luz de fenómenos extrajurídicos, en este caso, fenómenos económicos, políticos, culturales, que están permeados en la realidad. O sea, prácticamente, pues bueno, sí, en términos de ciudadanía, el derecho regula una comunidad de ciudadanos que se llama Estado, ¿no? En ese aspecto, bueno, si vamos a tomar en serio estas definiciones de diccionario, de manual, de descripción, pues hay que hacerlas reales, ¿no? Desde este punto de vista, no me queda más que agradecerte, Diego, este diálogo, este espacio, de compartir estas vivencias, estos logros, ¿no? En ese aspecto, en distintas cúpulas, en distintos foros, bueno, tienen que llegar a más personas, ¿no? Tienen que llegar como más arriba hasta abajo, con especial, si quieres agradecer o añadir algo más, sería pues, de mi parte todo. Gracias, Omar, gracias a ti por brindarme el espacio, la oportunidad, a todas, todos, todes que nos ven, que lo escuchan, que nos da la oportunidad de, no voy a decir de entrar a sus casas porque no es programa, sino de tener esta conversación y que estamos abiertos a la retroalimentación, a la crítica informada, respetuosa, en un ambiente de igualdad, de colaboración y de reciprocidad, no de confrontación, no de ideologización, no de colores, movimientos o ideologías, sino de la mejora constante de los nuestros, entiéndase, la familia, de nuestros congéneres, de las personas que nos rodean y también de aquellos que no sabemos que existen, desconocemos o nunca habremos de tratar, para todos en lo general. Y más allá de logros, yo reitero, son oportunidades que diversas instituciones, espacios académicos, activistas, colegas, profesores, gente del entorno político que nos han brindado precisamente para poder abrir esta conversación, exponer los datos, fomentar la discusión, la crítica, el enriquecimiento de diversas fuentes de información, de ideas y sobre todo, pues, que entre más información tengamos, más voces escuchen y más personas participen, de mejor manera, de forma más dinámica y sobre todo menos costosa en desgaste institucional, en sufrimiento poblacional, en conflictos innecesarios que podemos alcanzar a lo mejor en una generación o en un par de generaciones, pero es posible. Es posible. Muchísimas gracias, Diego, con este tributo al utilitarismo, el mayor bien para el mayor número en el menor tiempo, con el menor esfuerzo. Esperemos que llegue a la mayoría de las personas este conocimiento, este diálogo, y bueno, no nos queda más que agradecer. Saludos a todas, a todos, estamos en contacto. Gracias, bonito día. Que estén muy bien, sigo a sus órdenes. Gracias.